intelectual y política. Entonces, no tratar de profundizar, de ver qué está pasando y cuáles son las respuestas, sino de tratar de repetir con experiencias pasadas de una circunstancia distinta. Por eso yo quería unir esta visión que voy a tratar de expresarles en mi presentación. Siempre tengo un problema, un día voy a tener que conseguir un reloj que quede quieto para ver la hora, pero bueno, porque me paso, ¿no? Pero ahí lo voy a ver de costado, no hay problema. Más fácil. Con también actitudes. Yo no imaginaba que él lo iba a mencionar, pero hoy quería empezar recordando una frase de él, que muchas veces ha sido criticada fuera de contexto, por esto de los contextos y la circunstancia histórica. Aquello cuando él dijo, estamos condenados al éxito, que podía parecer un optimismo ingenuo visto desde otro momento de la historia. Pero claro, cuando algún secretario del Tesoro de algún país muy importante decía que nosotros éramos un país sin futuro, y los argentinos debatían con él pensando que además de futuro no teníamos presente, decir eso era no solamente las ganas de ser como país, sino casi el preguntarnos cómo puede ser que un país, no solamente con los recursos naturales que tiene, que no son la garantía del crecimiento económico, pero que son una condición importante, sino además con un patrimonio cultural y educativo que después vamos a mencionar, que no es mágico, sino que viene de más de 100 años de historia acumulada de los argentinos, y con circunstancias internacionales que empezaban a ser favorables. La pregunta es, ¿cómo ese país puede no tener futuro? Si no tiene futuro, en alguna medida es por nuestra propia responsabilidad, que no nos animamos a asumirlo y a encontrar en el momento de las grandes dificultades cuáles son las oportunidades y cuáles son los valores que nos pueden sacar adelante. Pero para no hacer solamente esto a favor de una idea que respaldo y comparto, había que decir cosas como esa. También la historia de los argentinos, nuestra historia, no solamente de aciertos sino de errores, a veces pareciera ser que estamos condenados al éxito, pero también al fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque es como que tenemos la tendencia histórica, no por nuestra cultura, que son nuestros valores fundamentales, sino por alguna de nuestras conductas públicas y privadas, a tener un gran coraje y una gran capacidad para salir de las crisis. Pero luego cuando se trata de administrar el éxito para hacerlo permanente hacia el futuro, perdemos una y otra vez la oportunidad. Y esto también es una memoria colectiva que tiene décadas y décadas en la República Argentina. Por lo tanto, hoy, si algo quisiera expresar en esta reflexión entre producción, crecimiento económico, educación, inclusión y equidad social, sería tratar de balancear estos dos aspectos. ¿Cómo potenciamos este optimismo de lo que somos capaces de ser, y lo hemos demostrado una y otra vez, pero al mismo tiempo, cómo evitamos, cómo prevenimos, cómo corregimos errores para no volver a perder la oportunidad? Y fíjense que un economista argentino poco conocido, tuvo que irse por razones obvias en el 76 del país y construir su vida afuera, pero que nunca ha dejado de estar atados en el afecto y en el trabajo a nosotros, el doctor Eugenio Díaz Bonilla. En un trabajo que presentamos, algunas ideas del 95, un trabajo que presentamos de cara a aportar ideas para la elección del 2003, hablábamos que uno de los dramas argentinos es la volatilidad. La Argentina es uno de los dos países más volátil del continente, más volátil del mundo, que es América Latina. Cuando ustedes observan nuestro comportamiento económico, es un subir y bajar de flechas, con grandes crecimientos y con grandes caídas. Y esta idea que él desarrolló en un excelente trabajo allá por el 2003, tiene que ver con un trabajo también de otra argentina que lleva muchos años afuera, Nora Lustig, una especialista en temas de la pobreza, que trabajando por un proyecto conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial,
ella analizó no solamente desde el campo de la teoría, sino del campo del análisis histórico de los países, el impacto de las crisis. Podía ser una crisis política, podía ser una crisis de carácter económico-financiero, podía ser una crisis de una catástrofe natural, grandes inundaciones, terremotos. Y ella marcaba que en los momentos de las grandes crisis, en general, son los sectores más desprotegidos o las clases medias bajas los que sufren más, porque tienen menores elementos de defensa. Y cuando se sale de la crisis y viene la recuperación de cualquiera de las crisis que estemos hablando, son los sectores más favorecidos en términos a su posición económica o a su formación profesional y educativa, los que tienen mayor capacidad de reaccionar y aprovechar la oportunidad, y los sectores de menos recursos se recuperan, pero mucho más lento. Quizás recordando aquella frase de los precios y los salarios de Perón, es como que cuando uno viene la crisis, los sectores más débiles se caen por el agujero del ascensor. Y cuando viene la recuperación, es como que suben esforzadamente por la escalera. Por eso, la idea de la estabilidad, la idea de la sustentabilidad del crecimiento en el tiempo, no es un tema solamente teórico, económico, es un tema, yo creo, profundamente social y democratizador. Si uno pudiera analizar dos países que crecieron en promedio durante una década, supongamos, al 4 al 5%, al mismo crecimiento económico, y en condiciones similares, pero uno de ellos lo hizo creciendo un año al 10%, otro año al 8%, cayendo luego al 0%, o perdiendo, teniendo crecimiento negativo 3 del 4%, volviendo a crecer al 6, al 7, bajando al 3 menos pérdida del 3%, aunque al final el promedio fuera igual del 5, estaría en condiciones sociales muy inferiores a un país que durante una década creciera entre el 2, el 3, el 4% en los momentos internacionales difíciles, o cuando se crean producto de la maduración de las economías ciertos cuellos de botella, y en los momentos óptimos, ya sea por razones domésticas o internacionales, crece al 8 o al 9. Porque esa estabilidad, acompañada de otra serie de políticas, es un elemento fundamental. Por lo tanto, lo que hoy quisiera plantear como uno de los primeros temas es qué importante para la lucha contra la pobreza y contra la exclusión es el crecimiento económico sustentable con políticas sociales, no solamente compensatorias, sino preventivas, que fundamentalmente son la de la educación y la salud, al lado del elemento central de cualquier política social, que claramente es el empleo y que es el trabajo digno.